Bienvenidos a esta primera sesión de los ejercicios espirituales de Cuaresma. Vamos a iniciar poniéndonos en manos de Dios, sabiendo que solo Él puede hacer que su palabra dé fruto abundante en nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, nos ponemos delante de ti porque queremos acercarnos al misterio de tu pasión. Queremos, mirando tus sufrimientos, descubrir sus frutos, descubrir las maravillas que haces en nuestra vida. Queremos presentarte nuestra propia necesidad y al vernos identificados con los personajes de tu pasión, en cada una de las situaciones que tu Santo Evangelio nos presenta, ahí podamos descubrir que tu plan maravilloso de redención sigue vigente para cada uno de nosotros. Señor, abre nuestro entendimiento, que nuestra mente esté receptiva y nuestro corazón sea la tierra fértil, donde la semilla de tu palabra dé el 100%. Señor Jesús, estamos aquí, queriendo no dormirnos como tus discípulos en la noche del huerto de los olivos, queriendo permanecer contigo en oración y meditando tu santísima pasión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El tema sobre el que centraremos estas reflexiones es el tema principal de esta Semana Santa, pero desde otro enfoque. Meditaremos sobre la pasión del Señor. Un tema demasiado explotado en el arte, en el cine, en la literatura, donde sobre todo se explota el aspecto de la muerte, del dolor. Allí donde parece recrudecer más la crueldad humana y la humildad divina. El misterio del Hijo de Dios que se abaja a tal grado que se pone en manos de los hombres para ser azotado, escupido, maltratado. Solo que, como ya está muy explotado este aspecto del sufrimiento, aquí vamos a enfocarnos en otro aspecto, en el aspecto de su glorificación. Es decir, que no nos detengamos solamente a ver la sangre que corre, el dolor que sufre, el abandono, la soledad. Porque, claro, eso es lo que más llama la atención. Eso es lo que más salta a la vista de principio. Pero, ¿será acaso eso en lo que los evangelios quieren que nos centremos? Somos nosotros los que cargamos demasiado las tintas en el sufrimiento. Pero si vamos a la fuente, si vamos directo a los evangelios, vamos a ver que en realidad no son tan descriptivos en detalles sangrientos, en detalles crueles. Los mencionan y de ahí deducimos muchas cosas. Pero es que el punto importante no está ahí. El punto importante está en los frutos de esa pasión y en la gloria que se esconde detrás del dolor, de la miseria humana. Y esto es lo que se trata de descubrir. Porque si descubrimos la gloria escondida en medio de estos sufrimientos, podremos también encontrar que la gloria de Dios se esconde en la cruz que llevamos cada día, en las pruebas que cada uno de nosotros debe sobrellevar. Si somos capaces de tener una nueva clave de interpretación en los sufrimientos de Cristo, también podremos tenerlos en nuestra propia vida. Y de esto se tratan estas meditaciones que haremos a lo largo de esta semana. Por eso te invito a ser constante, ya sea que estés mirando este video en vivo o que lo estés mirando en su repetición en el horario que más se te facilite. Date la oportunidad de vivirlo intensamente, de cuestionarte en cada una de las preguntas que iremos haciendo, de identificarte con los personajes que hacen esta sinfonía, esta obra maestra de la pasión. Porque los relatos de la pasión en los evangelios, más que ser una biografía, una crónica periodística detallada,
son un verdadero poema, donde se entretejen los elementos que nos van a ir dando las claves de interpretación del acontecimiento de la pasión. Y de manera especial, esto lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Juan. Sabemos que este cuarto Evangelio es muy singular respecto a los demás. ¿Por qué? Porque fue el Evangelio que se escribió hasta el último. Pasaron muchos años de que se escribieran los demás evangelios, por lo tanto, este profundizó más y no se dedicó a repetir lo que otros ya habían dicho, sino que ahora le dio un toque especial. Ahora se dedicó a profundizar en el mensaje teológico de los hechos, a transmitirnos aspectos que los demás no nos dijeron. Por eso meditaremos sobre la pasión del Señor, pero de manera especial, centrándonos en el Evangelio de San Juan. Para estas meditaciones voy a valerme principalmente del material escrito por el padre Luis Alfonso Cepeda Martín del Campo. Comenzamos. El núcleo de la fe cristiana, el querigma, ese anuncio original que atravesaba los corazones cuando los apóstoles salían a predicar, era esa buena noticia: Jesucristo muerto y resucitado. Nos dice San Pablo en 1 Corintios 15, del 3 al 4, les transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Este momento es el manantial de aguas vivas del que se alimenta nuestra fe. La cruz es un signo irrenunciable del cristiano. Querer tener un cristianismo sin cruz será solo encontrarse una cruz sin Cristo. O podremos tener cruces que nos sirvan de adorno. ¿Quién de nosotros no tiene cruces en sus casas? Cruces donde estemos poniendo la parte más importante de nuestro hogar. ¿Quién de nosotros no se cuelga cruces en su pecho? Lo hemos utilizado más que como un signo de fe, como una decoración de casas, iglesias. ¿Pero qué pensamos nosotros cuando lo vemos crucificado? ¿Nos hemos acaso puesto a pensar que sale de muy mal gusto tener como decoración en nuestra casa a un hombre ejecutado con una de las torturas más horribles que ha conocido la historia universal? ¿Te has puesto a pensar qué pensarán aquellos que no son cristianos, que ven que nos complacemos en tener en nuestra casa la imagen de un hombre clavado de pies y manos, semidesnudo, desangrándose? ¿No te parece algo macabro esto? ¿Por qué nosotros tenemos la imagen de Cristo crucificado en nuestras casas, en nuestro pecho, en nuestras iglesias? Porque más que detenernos en el hombre muerto o agonizante que está ahí clavado de pies y manos, es lo que significa para nosotros. Este es un acontecimiento cargado de un significado especial que vamos a ir desenmarañando. Pero claro, verlo ahí crucificado nos puede inspirar muchas cosas. A muchos lo que les inspira es lástima. Verlo ahí, ¿por qué te pegaron tanto? ¿Por qué estás sangrando? Déjame bajarte de la cruz. O bueno, si no puedo hacer eso, al menos déjame sufrir contigo. Y esta ha sido la mística que a muchos cristianos en la historia los ha guiado. Porque Cristo sufrió, debo yo sufrir también. Y aceptar con resignación la cruz que Dios me imponga. Esto para muchos ha significado tener heroica paciencia en los sufrimientos, incluso en el martirio. Para otros ha significado soportar toda clase de abusos, atropellos, incluso de autoinfringirse sufrimiento. Pero llega un momento donde nos cuestionamos, ¿acaso Dios lo que quiere es que, como Él sufrió,
el mundo viva sumergido en el sufrimiento. El sufrimiento de por sí es algo grato a Dios, como si fuera un Dios sediento de sacrificios humanos, sediento de ver nuestra carga, nuestro dolor. Yo pondría eso en duda, y más bien, al ver a Cristo crucificado, a mí me inspira darme cuenta del amor tan grande que Dios tuvo por la humanidad. El amor tan grande que Dios tuvo por mí al llegar a esos extremos para pagar el precio de mi salvación. Pero me acuerdo que esta cruz es el paso necesario al verdadero centro de nuestra fe, que es la resurrección. No nos estacionamos en la pasión, sino que miramos más allá, hacia ese momento en que todo sufrimiento pasa, en que toda prueba es vencida, es superada, y vivimos con Él eternamente. Pero claro, para llegar ahí, debemos primero pasar por la cruz. No podemos renunciar a ese aspecto. Pero esta cruz, en lugar de ser únicamente dolorosa, ha de ser la imposición de Dios, ha de ser el motivo de mi resignación y de mi dolor. Esta cruz para mí es de manera especial el motivo de gloria, el motivo de amor. Para poder entender mejor la pasión, tenemos que tener algunas claves de interpretación. Y el Evangelio de San Juan nos da varias, en las que podemos ir entendiendo mejor todo el sentido de su pasión. Cuando Jesús dice, nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. O cuando dice, a mí nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. Cuando dice, ha de saber el mundo que amo al Padre. Cuando yo sea levantado sobre lo alto, atraeré a todos hacia mí. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, producirá mucho fruto. El Padre me ama porque doy mi vida y la puedo volver a tomar. Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique. Estas frases debemos tenerlas bien en mente para entender el sentido de la hora de Jesús. Esta hora va a ser muy mencionada en el Evangelio de San Juan y tiene un profundo significado. La hora de Jesús va a ser el centro del Evangelio. De hecho, vamos a ver que en el Evangelio de Juan hay una distribución algo desproporcionada. ¿Sí? Si vemos la distribución de los capítulos, del capítulo 1 a la mitad del capítulo 2, tenemos solo la primera semana del ministerio de Jesús. Del capítulo 3 al capítulo 12, tenemos 3 años de ministerio. O sea, en 9 capítulos, 3 años. Y en los últimos 4 días, en el aspecto de la glorificación de Jesús, de su pasión, muerte y resurrección, es el capítulo del 13 al 21. Casi 3/4 partes de su evangelio están dedicados solo a 4 días, solo al aspecto de su pasión, que en Juan la debemos entender más bien como su glorificación. ¿No nos parece desproporcionado? No, porque en realidad los evangelios son relatos de la pasión con una larga introducción. Pero el núcleo, el centro del mensaje cristiano y el centro de nuestra fe lo encontramos en la pasión. Vamos a adentrarnos en esta hora de Jesús, empezando por la última cena. Ahí tiene el inicio de la hora de Jesús, de esta pasión gloriosa, cuya gloria se va a ir dejando ver en cada aspecto que vamos viendo. Para tener contacto directo con el mensaje,
Vámonos al Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículos del 1 al 15. Dice así: Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Durante la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote el propósito de entregarlo, sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levanta de la mesa, se quita sus vestidos y tomando una toalla se la ciñó. Luego echa agua en un lebrillo y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llega a Simón Pedro, éste le dice: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, lo comprenderás más tarde. Tú no me lavarás los pies a mí jamás. Y responde Jesús: Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Pedro le contesta: Señor, entonces no solo los pies, sino hasta las manos y la cabeza. Y responde Jesús: El que se ha bañado no necesita lavarse, está del todo limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Sabía quién lo iba a entregar y por eso dijo: No todos están limpios. Después que les lavó los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa y les dijo: ¿Comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman el Maestro y el Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, porque les he dado ejemplo, para que también ustedes hagan como yo he hecho con ustedes. Palabra del Señor. Estamos en el pórtico, en la puerta de entrada de la Pasión. Están ellos celebrando la Pascua anticipadamente, porque la verdadera Pascua es la que se va a celebrar cuando Jesús esté en la cruz. Ahí se inmolará el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Pero Jesús quiere dejar un legado, una herencia. Detalle curioso, en el Evangelio de San Juan no se menciona la institución de la Eucaristía. ¿Por qué Juan omite un dato tan importante, atestiguado en los demás evangelios? Simplemente porque ellos ya lo dijeron. Porque no le ve caso a repetir algo que ya está. Además de que él dedicó todo un capítulo a hablar sobre el pan de vida. Por eso, Juan quiere resaltar otro signo que los demás no dijeron, pero que en realidad expresa lo mismo que la entrega de la Eucaristía, que es que Jesús se está entregando. Nos da el signo del lavatorio de los pies. Ese momento en que Jesús se despoja. Ahí San Juan, siempre hay que leerlo con clave de interpretación. Jesús se despoja de su manto, lo cual significa que Él se despoja de su dignidad, de ser el Señor, de ser el Maestro, y se pone a realizar esta actividad que sabemos era de lo más humillante, de lo más indigno. Incluso una legislación antigua dice que al último de tus esclavos no lo pongas a lavarte los pies. O en otros lugares, sí, era permitido que los esclavos hicieran esto, pero, por ejemplo, un discípulo a su maestro jamás le lavaría los pies. En el sistema de discipulado de aquellos tiempos, el discípulo estaba completamente al servicio de su maestro. Podría ser su mandadero, podría ser lo que sea.
Solo una cosa no, lavarle los pies. Mucho menos, que fuera el maestro quien se encara a lavarle los pies al discípulo. Y esto es exactamente el gesto que estamos viendo. Algo que les causó impresión a los discípulos y que a uno de ellos, a Pedro, le causó indignación y no se quería dejar. Pero el Señor le convence que si no te lavo, no tienes parte conmigo. Pero ¿por qué hace esto? ¿Qué necesidad tiene? Que el Señor estaba muy agobiado por los olores ahí, o de qué quería dar muestra. Un texto antiguo encontrado en una de las civilizaciones allá en Elefantina, que nos puede ayudar a comprender esto mejor, es este papiro, donde una mujer dice a su amado: esposo mío, nadie te puede lavar los pies sino yo, porque tus pies son mis pies, ya que yo soy la única que me entrego a ti. El significado profundo de este lavatorio de los pies no se encuentra tanto en el aspecto de que me sobajo, que me humillo, que me pongo como tu esclavo. Está más hacia adentro el significado. Sí, es un gesto de gran humildad. Que el más grande se incline hacia el más pequeño, eso no lo sobaja, lo engrandece. En realidad, la verdadera grandeza está en hacerse pequeños. Uno quiere engrandecerse ocupando cargos de honor, haciendo cosas relevantes, trascendentes, bien vistas, aplaudidas y remuneradas, y pensamos que en eso radica la grandeza. Jesús nos invita a voltear la mirada hacia abajo y mostrarnos que aún el trabajo más servil, hecho con una actitud de amor y de servicio desinteresado, eso es lo que nos hace grandes a los ojos de Dios. No solamente el tener jerarquías o cargos de mando. Y esto deberíamos repasarlo tanto sobre todos los que tenemos investiduras eclesiásticas, que entre más arriba estamos, menos le entramos al trabajo sucio, menos le entramos al trabajo difícil. Somos buenos para imponer cargas sobre los demás, somos buenos para ordenar, para inspirar a otros, pero nosotros también asumiremos esa tarea de ir hacia los alejados, de hacer tareas humildes, sencillas, que nadie ve, que nadie aplaude, que no dejan, que no remuneran. Y claro que esto también aplica para todos los laicos, especialmente los más involucrados y que conforme van, digamos, escalafoneando en ministerios, en confianzas, sienten que ya son indignos para ellos ciertas cosas. Que no se nos olvide que la verdadera grandeza, la grandeza de la que nos pone la muestra el Señor, está en hacernos pequeños, está en el servicio más humilde y desinteresado. Pero aún está más hacia lo profundo el sentido de este gesto. Con el texto que escuchamos, caemos en la cuenta de que más que ser un acto servil el hecho de lavar los pies, es un acto de amor. Piensa, si a ti se te pidiera en tu parroquia, en la celebración del Jueves Santo, que te pusieras a lavar los pies, ¿tú aceptarías? Dirías, ¿cómo no? Como un gesto de humildad, como un acto donde yo pueda demostrar que le entro, claro que me pongo a lavar los pies. Pero, ¿sabes? Creo que no habría tantos voluntarios para dejarse lavar los pies. Esos son un poco más difíciles de encontrar. Por eso en muchos lados se tiene que echar mano de niños o de alguien que se deje, porque para muchos es más fácil ponerse a lavar pies que dejárselos lavar. ¿Por qué? Pues porque los pies son una parte del cuerpo que muchos guardan con cierto pudor o con cierta pena, porque quizás sus pies no son bonitos, porque tienen algún defecto, ya tienen juanetes,
callos, ojos de pescado, hongos en las uñas, alguna deformidad o saben que sus pies huelen mal. Entonces, no, por favor, yo lavo los pies a quien quieras, pero a mí no me los laves. Lo realmente difícil es dejarse lavar. Y es lo que Jesús le insistía a Simón Pedro. Déjate lavar los pies. Después les dirá, ustedes hagan esto mismo los unos con los otros, porque es una muestra de servicio, una muestra de humildad, pero primero tienen que dejarse lavar los pies por mí. Y si no te dejas, no tienes parte conmigo. ¿Pero por qué? A ver, ¿tú por quién te dejarías lavar los pies? Sí, tal vez por un profesional, por el que te hace el pedicure, pero a ver, fuera de la celebración del Jueves Santo, si yo voy a tu casa y te digo, a ver, quítate los zapatos, que te voy a lavar los pies. No, padre, no. Gracias, mis respetos para usted, pero no, usted no me lave los pies. Pero, ¿qué diferencia hay si te lo dice tu amor? Si te lo dice tu esposa, tu esposo. Yo te voy a lavar los pies, te los voy a sobar, te voy a dar un masaje para que no te sientas tan cansado. Ahí es diferente, porque es tu amor el que lo está haciendo. Porque con tu amor no te da pena. Y si te da pena, pues te la aguantas, porque sabes que lo hace con amor. Porque ya el hecho de que alguien pueda tocar tus pies, lavarlos, refrescarlos, ya indica un grado muy alto de confianza, sobre todo un alto muy grado de amor. Pues precisamente ese es el meollo del asunto. Jesús pide que nos dejemos lavar los pies, porque es la muestra de que aceptamos su entrega, de que aceptamos su amor. O sea, lo principal, aún antes que la actitud de servicio y humildad que debemos tener, el significado del lavatorio de pies está en que nos dejemos amar. Si no creemos que el Señor puede amarnos tanto como para lavarnos los pies, tampoco llegaremos a aceptar que murió por nosotros en la cruz. Así de simple. Si queremos a Jesús bien clavado en una pared, pero no dejamos que entre con tanta intimidad a nuestra vida como a aquella persona que le permitiríamos que nos lave los pies, entonces no tienes parte conmigo. Entonces Simón Pedro ahí es donde tuvo que dejarse lavar, dejarse apapachar por el Señor, dejarse refrescar por Él. Déjame darte esta muestra de cuánto te amo. ¿A ti te cuesta trabajo aceptar que el Señor te ame? ¿Te parece muy difícil asimilar que Él pueda amarte de esa manera, hacia esos extremos? Mucho se te ha insistido en tu fe de lo que tú debes amar a Dios, pero muy poco sobre cuánto has de dejarte amar por Él. Cuando el Señor lavó los pies de sus discípulos, todos quedaron lavados, pero no todos quedaron limpios. Había uno que nos hace saber el evangelista que no quedó limpio. Este es Judas Iscariote, de quien vamos a hablar ahora, en contraste con otro personaje presente, ahí también en la última cena, el discípulo amado. Ahí tenemos los dos polos, los dos extremos, el discípulo traidor y el discípulo amado. Continuando con la lectura de este pasaje, dice así: cuando Jesús dijo estas palabras, se turbó en su interior y declaró: en verdad les digo que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraban unos a otros, sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa al lado de Jesús. Simón Pedro le hace una seña y le dice: pregúntale, ¿de quién está hablando?
Él, recostado sobre el pecho de Jesús, le dice: Señor, ¿quién es? Le responde Jesús: es aquel a quien dé el bocado que voy a mojar. Y mojando el bocado, lo toma y se lo da a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y entonces, tras el bocado, entró en él Satanás. Jesús le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió por qué se lo decía. Como Judas tenía la bolsa, algunos pensaban que Jesús quería decirle: compra lo que hace falta para la fiesta, o que diera algo a los pobres. En cuanto Judas tomó el bocado, salió. Era de noche. Judas, una figura muy controvertida, una figura sobre la que se han hecho tantas leyendas, y Judas ha pasado a la historia como la imagen del traidor. Judas ya no se cuenta entre el número de los apóstoles, es el único que no lleva la denominación de santo, y de hecho, desde la antigüedad se le atribuye que está en el más tormentoso lugar de los infiernos. Pero, ¿quién era él? ¿Quién era este Judas Iscariote, quien terminó haciendo algo que todos reprobamos tanto? Ten cuidado al juzgar a Judas, porque ¿quién dice que tú y yo no podemos hacer lo mismo, o que lo hemos hecho en tantas ocasiones y de tantas maneras? Para empezar, el Señor sabía a quién estaba llamando, y el Señor no se arrepentía en su llamado. Cuando llamó a cada uno de los apóstoles, los llamó por su nombre y los conocía. A Judas no lo invitó por casualidad, ni Judas era un colado en el grupo. Fue explícitamente llamado, escogido por Jesús. Estuvo con él, escuchó sus enseñanzas, presenció sus milagros. También a él le fue dado el Espíritu para que fuera a hacer curaciones y a proclamar la buena nueva cuando Jesús los mandó de 2 en 2. Jesús le dio un cargo de suma confianza. Tú sabes que no a cualquiera se le confía el dinero. Que en el caso de Jesús, pues, ¿qué tanto dinero podrían administrar? Pero, ¿cómo evolucionó este discípulo? Seguramente, él vino atraído por la fascinante personalidad de Jesús. Nunca creyó poder estar cerca de alguien que tuviera tanto poder en sus palabras, en sus hechos. Al ver esa capacidad de atraer a las multitudes, ese poder para sanar a los enfermos, para multiplicar los panes, un poder que incluso sometía las fuerzas de la naturaleza al calmar una tempestad, al caminar sobre el agua. Judas vio ahí una esperanza para su pueblo, que llevaba tantos años de opresión, de dominación romana, y él, como tantos compatriotas suyos, esperaba al Mesías. Es una promesa bíblica, que de la casa de David surgirá el Mesías que restablecerá el reino de Israel. Por eso, él solo estaba esperando el momento en que Jesús llamaría a todo el pueblo a unirse para sacudirse ese yugo de la opresión. ¿Quién mejor que Jesús para ser el nuevo Moisés que llevara al pueblo a un nuevo éxodo hacia la libertad? ¿Quién como Jesús para ser como ese rey David, que venciera a todos los enemigos y reunificara a Israel como en sus buenos tiempos? Pero Judas empezó a ver que Jesús iba por otro camino. Cuando Judas quería esperar el momento en que Jesús invitara a tomar las armas, Jesús hablaba de amor a los enemigos, hablaba de perdón, hablaba de que el mal no se arregla con el mal, que la violencia solo genera más violencia. Entonces, ¿de qué se trata? Judas estaba todavía esperanzado en que Jesús iba a recapacitar y esperaba el momento. Pero
resultó Judas decepcionado, porque no sucedía lo que él tanto esperaba. ¿Tú alguna vez te has decepcionado de Jesús? ¿Alguna vez te has decepcionado de su mensaje? ¿O has pedido algo y no lo has recibido? ¿Te han decepcionado las personas que dicen representarlo? ¿Te has decepcionado de sus seguidores, de su iglesia, de su enseñanza? Judas, aunque estaba en el grupo de los apóstoles, su corazón empezaba a inclinarse más hacia otras cosas, hacia la ambición. Nos cuentan los evangelios que también Judas era ladrón y que lo poco que podría caer en la bolsa del grupo de los discípulos se lo robaba. Judas fue agriándose cada vez más en carácter, llegando a tener hipocresías tan grandes como indignarse cuando María de Betania unge al Señor en vísperas de su pasión y dice, ¿qué caso tenía gastar en ese perfume tan caro? Mejor lo hubiéramos vendido para dárselo a los pobres, cuando a él no le importaban los pobres. También, muchos que estamos siguiendo a Jesús, podemos llegar a esos o a peores niveles de corrupción, de hipocresía. Podemos empezar a normalizar cosas como pequeños robos, diciendo que son para una buena causa, o sea, para mi causa. Irnos consintiendo mentiras, doblez de vida, porque así como como Judas estaba con Jesús, a ratos también estaba con los enemigos de Jesús, negociando, ¿cuánto me dan si les entrego a este? Y le ofrecieron 30 monedas, el precio de un esclavo de mediana calidad. ¿Hasta qué extremos pudo llegar Judas por ambición? Así como podemos llegar cada uno de nosotros, si, aunque estemos cerca de Jesús, de corazón nos vamos separando cada vez más y más de Él, porque vamos perdiendo la fe, porque nos sentimos decepcionados, porque tenemos nuestros intereses personales muy lejanos a lo que Jesús enseña. Judas se fue corrompiendo, pero esto no fue de la noche a la mañana. Fue algo tan sutil y progresivo como puede pasarte a ti, como puede pasarme a mí. Judas terminó haciendo lo que hizo, que nos parece un acto tan vil, tan ruin. ¿Cuál habrá sido su verdadera motivación? No sabemos. De veras, Judas llegó a ser alguien tan mezquino que por ganarse unas cuantas monedas traicionó a su maestro. O quizá Judas, en un afán desesperado de hacer que Jesús reaccionara, quiso acorralarlo, ponerlo en una situación extrema para que ahora sí diera una prueba de su poder, ahora sí sus seguidores se levantaran y así comenzar la revolución que los liberaría. Es otra teoría, pero son eso, teorías. El caso es que Judas estaba de noche. Es muy interesante ese detalle. Cuando salió de ahí, era de noche. ¿Qué hora es en tu vida? ¿Estás sumido en la oscuridad? ¿Te vas alejando cada vez más de la luz? Mucho cuidado, porque puedes estar en la noche negra, oscura del alma. No esa purificación de fe, sino en eso de que ya te has acercado a las tinieblas, has preferido las tinieblas a la luz y ya te dices seguidor de Jesús solo de nombre, pero en realidad tu corazón está tan lejos de Él que vas a ser capaz de traicionarlo de tantas maneras, a cambio de algo tan miserable como 30 monedas, a cambio quizá de un momento de placer, de un momento de fama, de un momento de honor. Pero tú y yo también podemos ser Judas. Por eso no juzgues tan duramente a Judas, porque tú y yo podemos ser como él o peores. Sin embargo, ¿Jesús amaba a Judas o Jesús lo odiaba? Primero, lo llamó a su seguimiento. Le tuvo confianza. Y en la última cena,
hay que observar ese detalle de que Jesús le pasa un bocado, un pan remojado en salsa, y se lo entrega. Eso en la cena judía significa que a él le estaba dedicando la cena. Y en el huerto de los olivos, cuando Judas le da ese beso traicionero, todavía le dice, amigo, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Judas era amado, y quizá aún después de lo que hizo, no dejó de ser amado. Judas tomó la puerta falsa, cayó en desesperación y no pensó en que Jesús lo hubiera perdonado, que Jesús le hubiera dado otra oportunidad, así como lo hizo con Simón Pedro, que a su manera, pero también lo traicionó. Judas optó por quitarse la vida. Y pues por eso y muchas cosas más decimos que seguramente está en el infierno. Sin embargo, a esa misma hora que se estaba colgando, Jesús estaba muriendo en la cruz por él. Estaba muriendo por su amigo, por su discípulo, por su elegido. ¿Dónde estará Judas? ¿Acaso nos lo encontraremos en el cielo? No sabemos. Pero lo importante es a ti, que el Señor también te ha mirado con amor, ha depositado en ti su confianza y sus dones. También vas a permitirte alejarte tanto de corazón de Él como para llegarlo a traicionar. En el otro extremo de Judas tenemos al discípulo amado, el que a sí mismo se denomina a Juan. Este discípulo que siempre pintamos tan jovencito, tan virginal, tan tierno, pero que tampoco era, como decimos, una perita en dulce. Sí, parece el otro extremo de Judas. Judas, el tipo oscuro, ojeroso, malo, mientras que Juan es el bueno. Pero en los evangelios tenemos varios testimonios de que Juan era algo caramba. Era temperamental. Quería hacer llover fuego del cielo sobre los samaritanos. Quería censurar a todo aquel que no fuera del grupo de los apóstoles y estuviera hablando en nombre de Jesús. Era ambicioso porque buscaba los primeros puestos, porque junto con su hermano Santiago quería sentarse uno a su derecha y otro a su izquierda, porque Juan fue de los que más trabajo les costó entender a lo que había venido Jesús. Sin embargo, él, en vez de irse alejando cada vez más, él de estar lejos se fue acercando cada vez más, porque Jesús le tuvo una especial dedicación. Juan fue de los 3 predilectos que Jesús traía para todas partes. Cuando resucitó aquella hija de Jairo, el jefe de la sinagoga, vénganse ustedes 3. En la transfiguración, vénganse ustedes 3. En el huerto de los olivos, vénganse ustedes 3. Luego, solo Juan y Pedro fueron los primeros testigos de la tumba vacía. Juan fue el primero en reconocerlo cuando lo vio de lejos ya resucitado en el mar de Galilea. Juan, que primero era ambicioso, superficial, su cercanía con Jesús, su dejarse formar por él, lo fue haciendo aquel que nos atestigua estas cosas, aquel que vio su gloria y que se adentró más en los secretos del corazón de su maestro. ¿Por qué? Porque se reclinó sobre su pecho. Juan es el discípulo amado, que, ojo, hay que resaltar esto, discípulo amado está en voz pasiva. No tanto el discípulo que más ama a Jesús. Cuidado cuando digas eso. Pedro fanfarroneaba que él era el discípulo que más amaba a Jesús, que él jamás lo iba a negar, que él daría su vida por defenderlo. ¿Y en qué terminó la fanfarronería de Pedro? En sus negaciones. Él mismo tuvo que comerse sus palabras y decir, ¿de veras tú eres el que más me ama? Pero Juan
Juan nunca dice que él es el que más ama a Jesús. Juan se sabe amado por él. Y claro, busca corresponderle, busca amarlo también. Pero, ¿qué detalle ese? No dice, yo no soy, ¿verdad? Yo no soy. Cuando se reclina en su pecho, ¿verdad que yo no soy? Pregunta, ¿acaso seré yo? Es cuando somos conscientes de que le podemos fallar. Y preferimos abrazarnos, aferrarnos a su pecho para suplicarle, rogarle, Señor, no me permitas fallarte. Me conozco y me creo muy capaz de hacerlo, por eso déjame estar cerca de ti, por eso no me sueltes, por eso corrígeme cuando vaya mal. Señor, déjame escuchar los latidos de tu corazón para no perderme, para poder estar siempre cerca de ti. Dentro de cada uno de nosotros hay un Judas y un discípulo amado. ¿Tú qué prefieres? La bolsa de monedas, donde están tus propias ambiciones, tus traiciones, tus pecados, donde está tu falsedad y tu hipocresía, donde está las veces en que te has alejado de corazón de Jesús, aunque permanezcas en las filas de su iglesia. Todos tenemos una bolsita de monedas con las que hemos entregado a Jesús. O bien podemos ser el discípulo amado que se recuesta sobre su pecho. Esta almohadita que nos recuerde el pecho de Jesús, que nos recuerde los latidos de su corazón, que nos recuerde que ante todo fuimos amados por Él y que si nos trajo tan de cerquita con Él, no es porque hayamos sido los mejores, sino precisamente porque éramos los más necesitados de atención. Justa y precisamente por eso. Hoy contemplamos la última cena. Recordamos que debemos dejar lavarnos los pies, es decir, debemos dejarnos amar por Jesús. Hoy aprendimos que el verdadero signo de grandeza está en el servicio más humilde. No te quieras engrandecer con cosas importantes. La grandeza ante Dios está precisamente en la humildad y el abajamiento. Hoy nos vimos identificados con estos dos discípulos que conviven dentro de cada uno de nosotros, Judas y el discípulo amado. ¿Cuál de ellos vas a dejar que crezca en ti? Primer día de nuestros ejercicios espirituales. Nos vemos el día de mañana. Señor Jesús, hoy nos sentimos dentro del cenáculo. Hoy podemos contemplarte partiéndonos el pan, pasándonos esa copa de vino, que es tu cuerpo y sangre, signo de tu entrega y de que has querido quedarte entre nosotros. Hoy nos desconcierta que quieras lavarnos los pies, pero es que ¿quién sino tú puede hacerlo? Porque nadie nos ha amado como tú. Señor, yo sé que dentro de mí hay un Judas que está a punto de entregarte. No permita, Señor, que me aleje de ti. Señor, si me he sentido defraudado por ti, ayúdame a no buscar mis intereses personales, sino a unirme a los tuyos, sino unirme a tu causa, sino buscar sinceramente tu evangelio. Lo que quiero ser es el discípulo amado. Renuncio a ser yo el que presuma que te ama mucho. Prefiero ser aquel que se sabe amado por ti y por eso se aferra a ti, se recuesta en tu pecho, porque quiere adentrarse más en tu infinito amor. Señor Jesús, hoy nos ponemos delante de ti y te pedimos que nos hagas participar de los frutos de tu pasión. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe en este día. Amén.